Mis hermanos, Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Todo el que pueda acompañarme, abra su Biblia en San Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Amén. La palabra la leemos en el nombre de Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este será el tema que estaremos tratando, ¿verdad? Esta noche, lo que es el nuevo nacimiento. Es una palabra, ¿verdad?, muy conocida por muchos de nosotros, pero la palabra del Señor es nueva cada día. Amén. Pero lo primero, ¿qué es este nuevo nacimiento de lo que Dios nos está hablando aquí en su palabra? Cuando Jesucristo habla aquí del nuevo nacimiento, está hablando de una nueva forma de pensar, de un nuevo estilo de vida. Más adelante veremos que es lo que Nicodemo pensaba que era este nuevo nacimiento. Pero verdaderamente el nuevo nacimiento es cuando cambiamos nuestra manera de pensar a la manera de Cristo. Cuando ya decimos no a nuestra propia voluntad para decirle sí a la voluntad del Señor. Entonces, ¿quién era Nicodemo aquí? La palabra nos enseña que Nicodemo era un principal de los judíos. Era un fariseo, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era como un congreso de religiosos que estaba constituido por 70 personas, entre ellos fariseos, saduceos y escribas, ¿verdad? Que era básicamente la élite religiosa en aquel entonces, y también por el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, Nicodemo viene y se acerca a Jesús en este momento. Y viene directamente con halagos, diciéndole: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer la cosa que tú haces si no está Dios con él. Y directamente él estaba reconociendo que en Jesucristo había algo, pero sucede algo ahí. Y es que en él todavía no se había producido un nuevo nacimiento, porque él veía los milagros como tal, pero él aún no le había entregado por completo su corazón al Señor. ¿Y cómo lo podemos ver de la primera forma? Como nos dice en el versículo 2, que dice: este vino a Jesús de noche. Y la noche en aquel entonces no es como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Cuando vivimos en una sociedad que tenemos diferentes luces y tú puedes conocer a una persona tanto de día como de noche, sino que en aquel entonces era todo bastante oscuro. Solamente habían algunas cuantas antorchas que eran las que alumbraban un poco. ¿Y sabe algo? Nicodemo no fue a Jesús de noche porque de noche estaba más tranquilo o porque hacía menos calor. Él fue de noche hacia Jesús porque tenía miedo de que los demás miembros del Sanedrín lo viesen a él juntándose con Jesús. ¿Por qué? Porque ya los fariseos, los saduceos y los escribas tenían un sistema religioso establecido, ¿verdad? Porque ellos eran los encargados de leer la palabra y de dar la interpretación y explicarle al pueblo de cómo tenían que regirse. Pero Jesús estaba trayendo un nuevo evangelio a la tierra. Entonces, Nicodemo no quería que lo viesen con Jesús. ¿Por qué? Porque si lo veía con Jesús, era básicamente dando una traición al grupo del Sanedrín. Y no tanto así, sino que él lo hacía porque tenía vergüenza de que lo viesen con Jesús. Imagínese usted, una persona, Jesús en promedio tenía algunos 30 años y Nicodemo tenía por lo menos que doblarle la edad,
porque era, ¿verdad?, una persona de alto rango, y que venga una persona supuestamente en un rango mayor a acercarse a uno que llegó ahora, un nuevo rabí, ¿verdad? Un nuevo intérprete de la ley llamado Jesús. Para él esto era algo, ¿verdad?, muy extraño. Entonces, él estaba avergonzado de que lo viesen con Jesús. Yo te pregunto a ti, ¿estás tú avergonzado de que te reconozcan como cristiano? Te hago la siguiente pregunta, ¿verdad? Me estoy atemorizando de que me vean en la congregación. Tengo miedo de proclamar a Jesús a mis compañeros. Conozco del Señor, pero aún no estoy seguro de dar el paso. Son preguntas que es bueno que cada uno de nosotros nos la hagamos en nuestro interior. Porque a veces estamos acostumbrados a venir a la iglesia y creemos que la vida de Cristo es una rutina. Ya porque es viernes toca venir a la iglesia, porque hoy es martes toca venir a la iglesia, porque es domingo toca venir a la iglesia, y no tiene que ser así. Tiene que ser un estilo de vida y no podemos avergonzarnos, porque lo que hemos recibido es algo demasiado grande y demasiado maravilloso para que uno se avergüence del Señor. Es básicamente lo más sublime que puede recibir el ser humano, y tenemos que tenerlo, ¿verdad?, dentro de nosotros y decirlo con gozo: yo soy cristiano, yo le pertenezco a Cristo, yo soy del Señor. Pero sin embargo, hay algunos hermanos, queremos que aquí no, ¿verdad? Aquí no tenemos esa clase de hermanos. Pero hay una clase de hermanos que tú lo saludas en una congregación y tú le dices: mi hermano, Dios te bendiga. Y te dice: amén, varón, ¿cómo usted te verá? Y se dedique en victoria, gloria, candela, chispa, fuego, todo lo que prenda. Y sin embargo, usted ve a ese hermano en la calle y pasa ese hermano cuando ve usted de lejos y hace esto: que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y cuando ve: hermano, Dios le bendiga. Gracias, igual. Y por ahí se va. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen vergüenza, porque no han nacido de nuevo. Y cuando se produce un nuevo nacimiento, la persona instantáneamente cambia. Ya aquello que supuestamente le da vergüenza, que de paso, abro un paréntesis ahí. ¿Por qué la persona se avergüenza de decir que son cristianos? Hay personas que se avergüenzan de decir que son cristianos. ¿Usted quiere saber qué significa ser un cristiano? Ser un seguidor de Cristo. Ser un seguidor de Cristo es lo que significa ser un verdadero cristiano. ¿Y qué hace un cristiano? Lo que dice la palabra. Una persona que no adultera, que no miente, que no roba, que no mata, que no hurta, ¿verdad? Sino una persona que cultiva dentro de sí el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y mansedumbre. Entonces, cuando a ti te dicen cristiano, básicamente te están diciendo que tú eres una persona que te pareces a Cristo, y es con orgullo que debería decir: yo soy cristiano. Porque ser cristiano es un orgullo y tenemos que decirlo a boca llena: yo soy cristiano y le pertenezco a Cristo. Pero hay personas que no entienden esto. Y la palabra me dice en Marcos capítulo 8, versículo 38, no lo buscan, pero para los que están anotando, Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Ay, mamá. El que se avergüence del Señor, el Señor cuando venga en su gloria se avergonzará de aquel. ¿Pero avergonzarse de quién? ¿Entre qué generación fue que dijo? Entre la generación, ¿verdad?, pecadora y adúltera. O sea, tú te estás avergonzando de una persona que es más grande. No, te estás avergonzando delante de otro mortal, delante de otro gusano, delante de otro pecador. ¿De quién? Del Dios más grande, del único Dios, del creador de los cielos y la tierra. Y yo no sé usted, pero eso como que es algo ilógico. Eso como que es algo ilógico. Que tú, teniendo un Dios tan grande dentro de ti, vengas a avergonzarte, cuando es el mejor regalo que has recibido. Es el mejor regalo que yo he recibido. Gloria a Dios, ¿verdad? Y, ¿verdad?, dijo que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? Y a pesar de que Nicodemo había reconocido las señales que Cristo había hecho, pero en él no se había producido
un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque solamente haya visto las señales. Cuando ver las señales, cualquiera puede ver las señales y milagros de Jesús. Incluso los fariseos lo vieron, o incluso los enemigos de Jesús, y hasta se lo atribuían a que lo hacía por medio de Beelzebú, ¿verdad? Por medio de los demonios. Pero ver milagros es una cosa y ver el reino de Dios es otra cosa, porque según Jesús solo es posible naciendo de nuevo, ver el reino de Dios. O sea, si no hemos nacido de nuevo, entonces en nosotros no se ha gestado el Espíritu Santo y por lo tanto no podemos ver lo que es el reino de Dios. Dice la palabra en el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Nicodemo lo estaba viendo en un plano natural y no era eso lo que Jesús le estaba tratando de explicar. Pero sigue diciendo, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero vamos a verlo por partes de este versículo, porque tienes diferentes partes por donde tomarlo. Lo primero, para los que son bien observadores, seguramente ya se dieron cuenta. En el versículo 3, Jesús habla de ver el reino. En el versículo 5, Él habla de entrar en el reino. Ahora el Señor va un paso más allá. No es solamente ver, es entrar en el reino. Y yo me tomé la tarea de buscar la palabra, ¿verdad? En el original, en el griego. Dice, aquí la palabra ver en griego se escribe ideín. No significa solo mirar con los ojos, sino percibir, comprender y reconocer espiritualmente, que es lo que el Señor quiere. Nicodemo veía los milagros de Jesús, escuchó hablar mucho de Jesús, de las proezas que Jesús hacía, pero era algo en lo natural. Pero Jesús le estaba diciendo, yo no quiero que solamente tú veas los milagros, yo quiero que tú comprendas lo que es el reino, que tú entiendas lo que es el reino de manera espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de Jesucristo no es un reino aquí en la tierra, sino que es un reino allá en el cielo. Y de manera espiritual es que tenemos que ver el reino del Señor, ¿verdad? Entonces, es decir, sin el nuevo nacimiento la persona no puede ni siquiera entender lo que es el reino de Dios. Por eso la palabra me enseña que el evangelio para los que se pierden es locura, porque no pueden entender lo que es el reino de Dios. Pero para los que se salvan, esto es poder de Dios, porque es lo que nos ha sido dado, el poder de Dios. Y como decía, ¿verdad? Muchas personas ven los milagros, como el caso de Nicodemo, que veía los milagros de Jesús, pero él no lo podía comprender dentro de sí, porque aún no se había producido ese nuevo nacimiento en él. Pero en el versículo 5, ¿verdad? Dice entrar en el reino. La palabra entrar se escribe eiser shomai, que significa literalmente entrar, ir hacia adentro y pasar al interior. Y aquí Jesús va un paso más allá. El Señor no quiere que tú solamente seas un espectador del reino, que tú solamente comprendas el reino, que tú entiendas el reino, sino que tú entres al reino. Porque el Señor dijo, yo me voy para preparar morada para vosotros, pero no lo dejo solo, lo dejaré un consolador que es el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es que podemos comprender el reino de Dios, es que podemos discernir el reino de Dios, y es que podemos entrar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Y entrar en el reino de Dios implica formar parte de él. O sea, ya no es solamente ver, sino que es formar parte de él, que es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero de la única manera que esto se produce es si nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya estuvimos hablando, ¿verdad?, de la diferencia, pero ¿qué es este nuevo reino del que tanto hemos estado hablando en este momento, verdad? Y si bien los discípulos, pero los judíos, ellos tenían la idea de que este reino era un reino natural, ¿verdad?
Así como se han visto los diferentes imperios, que si la Gran Babilonia, que si el imperio persa, que si el imperio de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos pensaban que estaba hablando de un reino terrenal, de un reino natural, y es por eso que cuando en el libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel se cansó, dice que le pidieron a Samuel, a Dios, a través de Samuel, que le designara un rey. ¿Y qué dijo Dios? Dale su rey, porque no te han desechado a ti, sino a mí es a quien me han desechado. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo en el plano natural, cuando Dios quería gobernar sobre cada uno de ellos, y pensaban que era un reino natural, pero era un reino espiritual. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Isaías, ¿verdad? Bueno, vamos a buscarlo. Libro de Isaías capítulo 9, de manera breve. Isaías capítulo 9, versículo 6. Amén. Dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y ese era el reino que Dios iba a establecer. ¿El reino de qué? Del evangelio de Jesucristo. Fue el reino que vino a establecer el Señor en esta tierra. No era un reino lo natural. ¿Por qué? Porque los reinos naturales son reinos pasajeros que todos pasan. Pero el único reino que ha permanecido desde aquel entonces es el reino que Jesucristo ha establecido de su evangelio. Por eso la palabra nos enseña, ¿verdad? Que cuando Pedro le dijo a Cristo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, fue quien te reveló. Y en esa parte dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿En qué tiempo se formó el reino de Cristo? Hace 2000 años atrás. ¿Cómo que? Como un movimiento pequeño. Hoy en día, el pueblo cristiano es el pueblo, o el pueblo creyente en Cristo, es el pueblo mayor a nivel mundial. ¿Por qué? Porque fue un reino que tuvo un principio, pero no tendrá un fin, porque la palabra lo establece que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra este reino. Y aunque usted vea que se han querido levantar movimientos y cosas para quedarles al mal parado, al verdad, a lo que es el evangelio de Cristo, no han podido. ¿Por qué? Porque es un reino que no será deshecho. Es un reino que no se desvanece, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, el Señor no solamente quiere que veamos el reino, sino que seamos partícipes de este reino. ¿Y qué pasa? Dice que el Señor ahora nos ha hecho como reyes y sacerdotes para Él, ¿verdad? Ahora usted y yo somos como unos embajadores aquí en la tierra, que no tenemos una ciudadanía de aquí en la tierra, ¿verdad? Porque tú puedes tener un pasaporte dominicano, de haitiano, de italiano, de estadounidense o de lo que sea. Pero el mayor pasaporte que tenemos es el pasaporte de la Jerusalén celestial. Porque somos embajadores del Señor y estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Entonces decía la palabra aquí, ¿verdad? Que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Amén. Dice la palabra,
en el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿verdad? Y el Señor viene y comienza a limpiar con esa agua limpia que solamente Él puede dar. Y viene y te sumerge en el río de su Espíritu. Y ahora todo lo que había en ti, ¿verdad? Todo aquel pecado, toda aquella maldad, dice que es quitado, es borrado y echado fuera. Y ahora tú eres una nueva criatura. Dice la palabra que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo no sé si tú sabes cómo es el carmesí, que es un rojo que es bien intenso, ¿verdad? Dice que lo hace blanco como lana. Por eso, como Samuel predicaba el domingo, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová y no importa qué tan malo tú creas que tú hayas sido. No importa qué tan grande es el tamaño de tus pecados. Si tú vienes arrepentido delante del Señor, el Señor no desprecia un corazón constricto y humillado, sino que Él te acepta. Él te lava y Él te establece como un hijo de Dios. Y sigue diciendo la palabra ahí, el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Ya tu forma de proceder, en la que tú procedas en el mundo, ya no es la que cuenta en ti, sino que ahora tú tienes un nuevo caminar en el Señor. Y como dice, y quitaré ese corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. ¿Por qué un corazón de piedra? Porque hay personas que están cauterizadas. Hay personas que usted le habla con la palabra y ni con bala usted le entra. Porque son personas que directamente están cauterizados, pero cuando Dios hace una obra en una persona, entonces Él quita ese corazón de piedra y te pone un corazón sensible a su voz. Un corazón que escuche su palabra, como dice el libro de Corintios, ¿verdad? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Porque el Señor es especialista en hacer todo nuevo. No importa qué tan mal haya sido, todo Él lo hace nuevo por su amor, por su gracia y por su misericordia. Y dice el 27, ¿verdad? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hablando de lo que es el Espíritu Santo que lo pondrá en cada uno de nosotros. Por eso es que como tenemos el Espíritu Santo, siempre nos inquieta el querer hacer la voluntad de Dios, porque es el Espíritu que te mueve. Eso no eres tú, eso no es por tu propio deseo, sino que es el Espíritu de Dios que te mueve a ti a hacer lo correcto, porque es lo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito está después de Timoteo. Amén. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Después de Timoteo, antes de Filemón. Amén. Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Nos salvó a ti y a mí. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No por obra que tú y yo hayamos hecho, sino que es por su amor, por su gracia y por su misericordia que hemos sido cada uno de nosotros salvos. Por eso es que no podemos gloriarnos de esta salvación, porque a veces nos gloriamos, ¿verdad? Y queremos decir, no, porque yo soy tan bueno. Mi hermano, nadie ni nada es bueno. Si Jesucristo en la tierra no permitió que le llamasen bueno a Él, ¿quiénes somos tú y yo para creer que somos buenos? Nada somos
Si hemos recibido la salvación, es por la gracia de Jesucristo, como dice aquí, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Y cuando algo es regenerado, es cuando algo que ya no estaba, ahora está nuevamente. ¿Por qué? Porque en un principio teníamos la salvación. Cuando Dios estableció al hombre en el jardín del Edén, el hombre estaba en paz, era perfecto en ese momento. Pero cuando el hombre decide, ¿verdad?, desobedecer a Dios y comer del fruto que Dios le dijo que no comiera, se produce una separación en ese entonces, ¿verdad? Y ya la salvación ya no la teníamos en aquel entonces. Pero por medio de Jesucristo, esa salvación fue regenerada y otra vez nos conectó con el Padre. ¿Para qué? Para que hoy podamos venir directamente hacia Él por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 6 de San Juan 3, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad? O sea, son dos naturalezas totalmente distintas, que nada tiene que ver una con la otra. Por eso que la palabra nos enseña en el libro de Gálatas que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne y ambos se oponen entre sí. Por eso es que no podemos estar en dos aguas. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Pero no podemos estar un día para acá y otro día para acá. Y Jesucristo lo enseñó en una parábola. Cuando Él dice que una persona no puede amar a dos señores porque terminará más amando a uno que al otro. Y el Señor te pone a elegir. Él no te obliga. Por eso dice hoy, la salvación está aquí. Tú eres el que decide si la tomas o no. Tú quieres nacer de nuevo, aquí está el regalo. Tú eres que decide si lo tomas o no. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Detrás ahí mismo, ¿verdad? Dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero primero tenemos que creer en ese nombre de Jesucristo. Y como dice aquí, ¿verdad? Dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Si tú estás aquí hoy, no fue por casualidad. No fue porque a ti te nació decir, yo voy para la iglesia hoy, o porque te invitó fulano. Si tú estás aquí hoy, es porque Cristo te movió. Es porque el Espíritu Santo te movió y te inquietó a ti para que estuvieses aquí. Si conocemos del Señor a día de hoy, no fue porque un fulano me predicó a mí, que si bien Dios lo puede utilizar, pero Dios es el que se lleva la gloria. Dios es el que se lleva la honra. Nosotros solamente somos simples utensilios a los cuales Dios utiliza. Y si no te utiliza a ti, me utiliza a mí. Si no me utiliza a mí, utiliza al otro. Siempre utilizamos aquí la analogía, ¿verdad? De lo que es el vaso de agua. Que decimos, ay, qué agua que está buena esta. Pero nunca decimos qué vaso que está bueno. Pues yo me voy un poquito más allá. Cuando a ti te dan un vaso de agua y tú te lo tomas, ¿qué tú haces con el vaso una vez que termina? Lo pones aparte. ¿Por qué? Porque es un estorbo cuando lo tienes vacío. Es un estorbo si no tiene agua o si no tiene un café o un jugo, lo que sea que te vayas a tomar, es un estorbo. Y por eso la visita viene a hacer el vaso, venga. ¿Por qué? Porque ya no cumple ninguna función. Si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, no estás cumpliendo ninguna función. No estamos cumpliendo ninguna función porque Dios es el que hace la obra a través de nosotros cuando nos dejamos utilizar por Él, pero cuando no dejamos utilizar por el Señor, lo que somos es un estorbo. El Señor nos hace a un lado y toma a aquel que sí quiere ser utilizado por Él. Gloria al Señor Jesús. Romanos, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el espíritu y la carne, ¿verdad? En el nuevo nacimiento. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Dice,
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor Jesús. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Si hemos nacido de nuevo verdaderamente, ya la carne no podemos dejar que se enseñoree de nosotros, sino que tenemos que dejar que sea Cristo el que se enseñoree en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que ahora recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y podemos venir con gozo, con regocijo y confiadamente hacia donde Dios y clamarle, Padre, he aquí, estoy aquí delante de ti, ¿verdad? Y como dice aquí la palabra, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, tú sientes dentro de ti la confianza de que tú eres un hijo de Dios. Porque hay personas allá en el mundo que dicen, ¿qué tú eres? Es un hijo de Dios. Pero dicen de la boca para afuera, pero no lo sienten dentro de sí. ¿Por qué? Porque cuando le viene una prueba o le viene una calamidad, piensan en todo menos en Dios. Pero aquellos que han recibido el espíritu de adopción, ¿verdad? Por lo cual que podemos clamar, Abba Padre, podemos venir delante del Señor y sentimos el respaldo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque el Espíritu mismo, como dice aquí, da testimonio de que somos hijos de Dios a nuestro espíritu, y por eso podemos tener la confianza de que no importa lo que pase, pero como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Romanos, ahí mismo, capítulo 7, versículo 19, ahí detrás. 7:19 dice la palabra, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando que dentro de él hay un deseo de querer hacer lo bueno, de querer hacer la voluntad de Dios, pero que el pecado que mora en él lo lleva a hacer las cosas que no convienen. Y dice ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mío, verdad? Dice, gracias doy a Jesucristo nuestro Señor, que es el que nos liberta, ¿verdad? De todo peso del pecado, de todo aquello que nos quiera separar del Señor y produce en nosotros ese nuevo nacimiento para que vengamos con gozo delante del Padre. ¿Verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que es quien nos reconcilia directamente con el Padre. Y por último vamos a buscar en 2 capítulo 10, versículo 6. Perdón, capítulo 10, del versículo 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Amén. Amén, gloria a Dios. Atención aquí. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y hacemos un paréntesis aquí, ¿verdad? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué el apóstol Pablo está enseñando aquí?
que a pesar de que estemos en un cuerpo, ¿verdad? Que por nuestra propia concupiscencia somos atraídos al pecado, dice que no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres para que no andemos en la misa de la carne, sino que ahora podemos tomar las armas del Espíritu, que el apóstol Pablo nos las menciona, ¿verdad? En el libro de Timoteo, que dice: toma el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que hace la palabra, el yermo de la salvación, el apresto de la paz del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no andamos militando según la carne, ya no andamos por nuestro propio precepto, bajo nuestra propia concupiscencia, sino que ahora nos regimos por el Señor. Y el Señor es el que hace la obra en nosotros. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios. Por eso que con el pueblo cristiano no puede nadie. Porque cuando el enemigo se quiere levantar, Dios viene y es el que nos defiende. Y como dice la palabra, que el que se levante contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Porque no eres tú quien hace la obra, es Dios que la hace. Pero es solamente para aquellos que le dan la entrada a Dios en su corazón. Si tú no das la entrada a Dios en tu corazón, entonces esa obra no puede ser hecha. El Señor no escucha a los pecadores. Hace 2 días yo escuchaba a un supuesto pastor, que él estaba en un programa de televisión, de radio, y él decía algo que a mí me resultó un poco chocante, porque era un programa, ¿verdad?, de gente del mundo, ¿verdad? Y él quiso decir en un momento como que aunque tú no seas, ¿verdad? Aunque tú no seas nueva criatura, aunque tú no le hayas entregado tu vida a Cristo, que Él como quiera te oye cuando tú oras y cuando tú le pides cosas a Él. Y la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña que Dios escucha a aquellos que le aman a Él y hacen su voluntad. O sea, si tú no estás amando al Señor, las oraciones tuyas no están llegando. ¿Por qué? Porque tú no tienes una comunión con el Padre. Por eso que tenemos que aceptar a Jesucristo para que Cristo sea quien interceda por nosotros ante el Padre. Esa palabra me resultó como un poco como chocante, así, escuchar que dijera eso, y más viniendo como de un pastor, ¿verdad?, que dijese algo así. Pero lo que quiero enfatizar es que Dios solamente oye a aquellos que verdaderamente le aman, aquellos que buscan hacer la voluntad de Él, aquellos, como decía la palabra, que no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios, porque es Dios quien hace la obra a través de ellos y a través de cada uno de nosotros. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso la palabra dice que todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. Y cuando la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que tú vayas a decir, yo voy a poner este negocio y me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O voy a comprar este vehículo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Cuando la palabra aplica para eso, es cuando Pablo está diciendo que él ha sabido vivir en escasez y en abundancia, ¿verdad? Y que nada lo separa de Dios porque él todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Pero lamentablemente hay muchas personas que lo primero que dicen, no, es que la carne es débil. Y que la carne es débil, pero se le olvida que antes de que dice la carne es débil, dice el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto. El Señor quiere hacer la obra en cada uno de nosotros. Por eso no podemos decir la carne es débil, sino que yo tengo que decir yo todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Yo lo puedo en el Señor, porque no es con mis fuerzas, es con la fuerza de Dios. Y aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, cuando tus fuerzas se acaban, es cuando viene la fuerza del Señor. Pero esto viene para aquellos que han nacido de nuevo,
para aquellos que han sido partícipes del reino que Cristo nos ha presentado a cada uno de nosotros. Por eso, no tenemos que ser solamente simples espectadores de este reino que el Señor nos trae, sino que tenemos que ser, ¿verdad?, como reyes y sacerdotes, que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a dar gracias por su palabra.